Listo, buenos días a todos, ¿cómo están? Te oigo un poco. Vamos a ver. Estamos. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos por acá. Eh, Quiero, por favor, empezar con una oración. Señor, te damos gracias por el día que nos das, por el día que tú hiciste, que nos permites reunirnos acá. Pon en mi boca palabras, Señor, para edificar a tu congregación. Danos, Señor, oídos atentos, que podamos recibir palabras también, que podamos entender lo que nos tratas de decir, aunque el predicador se confunda un poco, pero que sea tu palabra la que llegue a nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas tuvimos el privilegio de escuchar a un invitado, a Mauricio, no sé si se recuerdan, quien nos compartió un tema que se llamaba Una teocracia en un mundo de democracia. Y nos llamó la atención cómo nos equivocamos al pretender que el reino de Dios se amolde a lo que nosotros creemos que es un reino. De hecho, ese fue el mismo error que cometieron los israelitas cuando el Mesías llegó. Eh, Ellos tenían una mentalidad equivocada. Ellos esperaban un rey que se sentara en el trono de David, de acuerdo a la profecía, pero esperaban que se comportara como uno de los jueces del Antiguo Testamento, que se levantara y venciera a sus enemigos. Esperaban una fuerza militar que los librara de las naciones que los oprimían. Yo me ponía a pensar, si primero Israel no se liberaba del dominio de los romanos, no podía haber un rey sobre Israel. Y por eso era que ellos creían que el Mesías tenía que ser un líder militar, un líder como los jueces que se levantara y acabara con los judíos, levantara a todo Israel para acabar para acabar a los romanos y entonces poder nombrar a alguien como rey de Israel. Eh, en esta ocasión quiero indagar un poco más sobre la respuesta que le da Jesús. Yo no sé si se recuerdan cuál fue el pasaje que Mauricio estaba tocando. Eh, Era justamente el pasaje donde la madre de los hijos de Zebedeo se acerca y le dice, te quiero pedir algo, que mis hijos se sienten a la derecha y a la izquierda en tu reino. ¿Se recuerdan? Recordemos el pasaje, Mateo 20, 24. Sí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. No juzgo a la madre de los hijos de Zebedeo, porque aún hoy en día nosotros como padres queremos que nuestros hijos tengan buenos trabajos o buenas posiciones, sin importar si están preparados o no para hacerlo. Solo decimos, es que mi hijo es bueno y se lo merece. No, señores, no funciona así. El que se merece el puesto es el que está preparado para el puesto. No porque nosotros lo queremos o porque creemos que es un niño bueno o un buen cristiano, no es así. Pero la respuesta que da Jesús tiene todo el sentido del mundo. No sabéis lo que pedís. Porque realmente si los apóstoles que habían estado tan cerca de Jesús no entendían el reino, cuánto menos debe entender la madre de los hijos de Zebedeo, que seguramente no estaba con él todo el tiempo. Y como dijo Mauricio en esa ocasión, cuando los 10 oyeron lo que dijeron, lo que dijo la madre, se enojaron contra los dos discípulos. No se enojaron porque la petición estuviera mal, sino porque se les adelantaron, porque ellos hubieran querido estar al lado del Señor.
Y de hecho creo que todos quisiéramos estar ahí, aunque con estar cerca de Él sería suficiente, creo yo. Pero lo que quiero llamar la atención es que en el versículo 25, cuando Jesús explica lo que significa tener un puesto importante, aclara mucho de lo que muchas veces no entendemos. Esta es la continuación del pasaje. Entonces Jesús, cuando vio que se habían enojado los otros 10, los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Veamos inicialmente lo obvio. Jesús está hablando de dos tipos de personas. Dice, los gobernantes de las naciones y los que son grandes. Pareciera que está hablando de lo mismo, pero no está hablando de lo mismo. Son dos tipos de personas diferentes. Y lo podemos ver con los significados de las palabras. Tenemos la palabra gobernante, significa propiamente un gobernante preeminente, un jefe, un comandante que tiene autoridad sobre las personas en cierta jurisdicción, o un regente, gobernador o líder. Y lo que dice Jesús de los gobernantes es que se enseñorean de las naciones. Enseñorear significa ejercer un control decisivo desde arriba hacia abajo, como un propietario que tiene total jurisdicción. En pasivo, estar completamente sujeto a un señor o un amo, o dominar sobre alguien. Ahora, cuando habla de los grandes, está hablando de otra cosa. Un grande habla de excelente, grande, alto, ruidoso, poderoso, dolorido, fuerte. Estos grandes se refiere a un puesto alto dentro de una jerarquía de autoridad. No está hablando del gobernante, porque el gobernante es el puesto más alto. Un grande es alguien que está debajo de los gobernantes, pero no es un gobernante. Y cuando dice que ejercen autoridad, la palabra autoridad significa ejercer la autoridad hacia abajo de manera opresiva o dominar con fuerza. Pero no es como que es el dueño de algo, si se dan cuenta. Entonces acá Jesús habla sobre los gobernantes y sobre los que tienen un rango alto en la estructura de autoridad y cómo ejercen su autoridad sobre los que están abajo de su estructura. Eso lo dice Jesús para contrastar lo que significa estar en autoridad de acuerdo al mundo y estar en autoridad de acuerdo al reino de Dios. Luego de dar estos dos ejemplos, Jesús continúa y dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si se dan cuenta, vuelve a hacer mención de dos tipos de personas: el que quiera hacerse grande y el que quiera ser el primero. No está diciendo el que quiera ser el gobernante, está diciendo el que quiera ser el primero entre vosotros. ¿Sí? Es importante que vean eso. Sigue hablando de un rango de autoridad. Así que dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Ustedes saben qué es un servidor? Yo me imagino que es, pero como no sabía, mejor lo fui a buscar. Servidor, en griego, diáconos, significa levantar el polvo profusamente por moverse con prisa. Un sirviente, cualquiera que realiza un servicio, un administrador, universalmente el sirviente de un rey, un mesero, alguien que sirve comida y bebida. Quiero que este mesero lo entiendan de otra forma. No es un mesero como lo conocemos hoy en día, que está atendiéndonos en un restaurante. Estos meseros son los meseros que estaban en un banquete. No sé si ustedes los han visto en las películas, que se ponen a la par de los que están comiendo, pendientes si necesitan algo o no. Si necesitan algo, no los tienen que llamar. Ellos se acercan inmediatamente y los atienden. Ese tipo de mesero es un diácono. Y en el versículo 27, cuando dice, y el que quiera ser el primero, la palabra primero significa primero, aquello que viene primero, que es número uno, principal o el más importante. Que sería lo mismo que ser gobernante de una nación. Sin embargo, aunque Jesús utilizó la misma palabra para comparar los grandes del área entre las naciones y grandes entre los apóstoles, no usó la misma palabra para referirse a gobernante entre las naciones, no dijo quien quiera ser el gobernante entre ustedes.
Dijo, quien quiera ser el primero entre ustedes. Y solo allí tiró por la borda todo lo que ellos creían que era el reino de Dios. Para ellos era una estructura jerárquica de reinos y puestos, pero aquí no, no significa eso. Entonces, continuemos con el versículo 27. Jesús le dice que quiere ser el primero entre ellos, será vuestro siervo, ¿sí? Una de las cosas que me llamó la atención es que si el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Le dije, estaban diciendo lo mismo, porque servidor y siervo para mí son lo mismo, pero no. Cuando dicen servidor, vimos diáconos, que era el ejemplo del mesero, ¿se recuerdan? Pero cuando dice siervo, el que quiera ser el primero será vuestro siervo, usa otra palabra. En griego se usa otra palabra, que es doulos. Alguien que pertenece a otro, un esclavo enlazado, sin ningún derecho de propiedad. ¿Se acuerdan que gobernante era el que ejerce la autoridad como que tiene propiedad sobre lo que está gobernando? Este es al revés, sin ningún derecho de propiedad. Qué contrastante. Con esto Jesús está diciendo que mientras más alto sea el rango o la posición o la autoridad de una persona en el reino, más alta es la responsabilidad de servir a sus subalternos. Cuando yo leí esto, yo dije, no, esto no puede ser. En mi mente viene la idea de alguien que tiene más autoridad y el que tiene menos autoridad está descansando sin hacer nada y uno llega y le dice, necesitas algo, ¿querés algo? No, dije yo, no puede ser. ¿Qué se me está escapando? ¿Cómo puede alguien en autoridad servir a sus subalternos? E inmediatamente, como les digo, vino a mí esa idea, pero yo dije, continuaré leyendo lo que dice este pasaje. Es una idea equivocada de lo que significa servir. En una familia, yo no sé si les pasa cuando alguien dice es que tenés que servir a tus hermanos. Uy, uno se enoja porque los hermanos son unos haraganes que no hacen nada y uno tiene que estar haciendo todo lo que ellos no tienen. Es que son los más pequeños. O en algunos lugares donde creen que solo las mujeres deben servir en la casa. Servir a tus hermanos porque ellos son hombres. Detestamos la idea de servir cuando se habla de servir de acuerdo al mundo, ¿verdad? Pero veamos lo que dice Jesús, Mateo 20:28. La Biblia Reina Valera empieza desde lo negro, ¿sí? Yo agregué lo rojo porque la palabra que dice como en griego realmente tiene un énfasis más grande. De la misma forma como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aclaro el punto ese solo porque, para que se entienda que Jesús está diciendo, así como ustedes tienen que servir, así vino el Hijo del Hombre para dar su vida por muchos, para servir, no para ser servido. Es un concepto sencillo, pero con una explicación un poco compleja. Quiero hacer lo posible por hacerle justicia a esto. Aquí hay dos aspectos importantes en la respuesta de Jesús. ¿Cómo se sirve de acuerdo a Él? ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos a nuestros subalternos si estamos en autoridad? Los dos aspectos que vamos a ver hoy son servir con actitud y servir actuando. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Empecemos por la actitud de servir. Lo que debemos saber es que el ser humano, por naturaleza caída, busca la gloria de los hombres. De hecho, me atrevería a decir que aún en la misma iglesia buscamos la gloria de los hombres. Podemos ver Mateo 23, 5, 8 y 11 al 12. Antes, hablando de los fariseos, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Mi esposa me dijo, mira, explica qué es una filacteria porque si no vas a parecer de esos predicadores que hablan así un montón de cosas y se creen la gran cosa y ni entienden qué están diciendo. Bueno, está bien, dije, voy a buscar qué es filacteria porque yo tenía una idea equivocada. Una filacteria es una cajita
que los judíos usan y adentro tienen escrituras de la Biblia y la tienen cerca de su corazón y cerca de su mente. ¿Se acuerdan de esos pasajes de la Biblia? Ellos agarran esas cajitas y se las tienen una cuerda de cuero y se las amarran. Así están fijas en la frente y cerca del corazón. Yo no creo que literalmente Dios se haya referido a eso, pero ellos hacen eso como un rito, un ritual. Entonces, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Lo que quiere decir es que yo llevo más grande toda la palabra de Dios, que yo llevo el más grande, o los flecos de mis mantos son más grandes, siendo más ostentosos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y escuchen casualmente lo que dice después. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Es lo que acabamos de ver, solo que en otro pasaje. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús vuelve a mencionar el mismo concepto que habló, solo que en esta vez lo está enfocando a la actitud, a la gloria de quién están buscando. Están buscando su propia gloria, están buscando ser famosos, ser observados, ser populares, o están buscando la gloria de quien los envió. Continuamos entonces con lo que, perdón, aquí agregué algunas cosas más, pero para el hombre lo importante es tener un puesto alto, para ser alabado, para ser visto. No les importa cuál es la responsabilidad del puesto. Yo quiero ser gerente. ¿Por qué? Porque ser gerente es un puesto alto. Ajá, ¿y qué vas a hacer? No lo sé. Dar órdenes. No, ¿verdad? Pero en el reino lo importante es que Dios sea alabado por los hombres, por la obra que nosotros hacemos, no importando el puesto que tengamos. En otras palabras, concentrémonos en cómo hacemos para hacer la tarea que nos fue encomendada, para que Dios sea exaltado y que toda lengua confiese que Jesús es Señor. Jesús mismo dio el ejemplo de humillación. Según Pablo, Filipenses 2, 5 al 7, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso que Pablo no había experimentado la humildad de Jesucristo en persona. Pablo no estuvo presencialmente a su lado. Y vemos Juan 13, 12, 16. Así que después que les hubo lavado los pies, ¿se acuerdan de ese pasaje? Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el señor y el maestro, he lavado, pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si Jesús no hubiera servido a sus apóstoles, ellos no hubieran aprendido. ¿Sí? Yo no sé si esto ya se recuerdan de la explicación del lavamiento de pies, pero en ese entonces, yo no sé si se recuerdan, antes se usaban sandalias, los caminos no eran de asfalto, así que se llenaban de polvo. Cuando alguien invitaba a otra persona a su casa, el siervo de esa casa les lavaba los pies, no el anfitrión, el menor de la casa, el siervo más bajo les lavaba los pies. Eso hizo Jesús. Solo para que veamos hasta dónde se humilló. Pero no se humilló por jugar o por verse como el más
humilde. Se humilló con una razón y con un propósito, y era enseñarles lo que significa ser un gobernante en el reino. A veces cuando vivimos nuestra vida actuamos como en la parábola del sembrador, pero ejemplificando la semilla que cayó entre los espinos. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Como personas nos enfocamos en tener una buena vida o darle una buena vida a nuestros hijos, pero para eso venimos a este mundo. Y aún las personas que tratan de traer justicia de Dios ejemplifican la semilla que cayó entre los pedregales. Mateo 13:20-21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo no sé si se acuerdan, viene a mi mente un versículo, un pasaje donde Pablo está diciendo que Pedro se reunía con los gentiles, pero cuando llegaron unos judíos, ya no se juntaba con ellos. Y Pablo se enojó y lo confrontó, porque dice, eso no puede ser así. Pues justamente eso es lo que está diciendo. Ese fue un tropiezo que tuvo Pedro por causa de la palabra. Es nuestra actitud la que nos convierte en siervos inútiles. Y nos excusamos porque no podemos hacer mucho por nuestra propia cuenta, por lo menos eso es lo que nosotros creemos. Pero Dios no nos pidió actuar individualmente. Dios nos pidió actuar como un cuerpo, unidos entre nosotros para llevar a cabo la obra, no queriendo ser mayor que los demás, sino luchando por traerle la gloria y la honra a Dios y a Jesucristo, no importando cuál sea nuestra posición. Porque lo que importa no es quiénes somos o en qué puesto estamos. Lo que importa es a quién servimos y a quién le damos honra. Veamos Juan 15:19-21. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, pero por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y también Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Perdón. A veces no hacemos nada porque creemos que Dios no nos ha dicho qué decisión debemos tomar. Pero creo que esperamos algo, tenemos una expectativa equivocada. Nosotros no debemos esperar que Dios nos dé respuesta a todos los problemas que tenemos. Yo no sé si ustedes se acuerdan la parábola de las minas. Lucas 19:12, 13 y 15. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. La pregunta es, ¿acaso el hombre noble les dijo cómo tenían que negociar? ¿En qué tenían que invertir? No, los dejó bien fregados. Tomen esto y vayan a negociar. Lo dejó a discreción de ellos, asumiendo que tenía siervos sabios y prudentes. Él asumió que sus siervos eran sabios y prudentes. Dejó que usaran su creatividad y su entendimiento para multiplicar lo que él les había dado. ¿Sí? Esa fue la intención de ese señor.
Así que buscar la guía del Espíritu Santo no significa no hacer nada hasta que tengamos una palabra específica que nos diga qué hacer. El Señor espera que como administradores nosotros actuemos con justicia, siendo siervos prudentes, con nuestra creatividad, aunque nos equivoquemos. Y esto es algo importante que a veces a mí me enseñaron mal y me lo enseñaron a la fuerza. Equivocarse es malo, dice. Pero aquí no dice nada de equivocarse. De hecho, cuando les pidió cuentas, él regañó a alguien que no había hecho nada, no que se haya equivocado. Ahí lo dice, y hubo alguien que perdió todo, porque seguramente alguien lo perdió todo. Pero equivocarse no está mal si se está buscando la justicia y se aprende. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, no debemos olvidar que el Espíritu Santo nos va a guiar, Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuevamente hablamos de ser un cuerpo. No habla de estar solo. Ora tú y el Espíritu Santo, yo estoy ahí contigo, donde estés. ¿Dónde está el cuerpo? Para ser un cuerpo tenemos que tener la misma mente, y es la mente de Cristo. Esto fue la acción como actitud, la actitud de servir. Ahora quiero que entremos también a la acción de servir. Para eso voy a iniciar apoyándome en un ejemplo familiar para todos. Hace muchos meses compartí con ustedes acerca del gobierno como una administración y utilicé el ejemplo de un dueño de una empresa. El dueño de una empresa es el responsable de todo lo que ocurre en ella, de todo. Es la autoridad más alta dentro de la empresa, pero no puede hacer todas las funciones necesarias, ya sea porque no le alcanzaría el tiempo o porque no tiene la capacidad para hacerlo todo. ¿Sí? El jefe de una empresa, en una organización, crea una estructura jerárquica compuesta por distintas funciones que se encargan de temas específicos. Generalmente se conocen en una empresa como departamentos. Síganme en este ejemplo. Por ejemplo, está el departamento de ventas, el departamento de mercadeo, sistemas, contabilidad o diferentes departamentos, porque depende de qué empresa es, a qué se dedica. Y en cada departamento se coloca un responsable con las habilidades necesarias que tendrá a su cargo al personal que necesite para hacer esa función. A ese responsable le delega una porción de su autoridad para que pueda realizar todo el trabajo que necesita. Así que el primer punto que quiero que tengamos ahorita en mente es, en una organización se requiere una estructura jerárquica que describa la autoridad delegada y las funciones que se deben ejecutar. Sé que suena a algo que no tiene nada que ver con la Biblia, síganme por favor. Si es necesario, cada responsable define una estructura jerárquica debajo de él, compuesta por sus subalternos. Cada subalterno tiene un propósito específico que hace que la empresa cumpla con sus metas y es deber de cada jefe seleccionar a los subalternos que estén preparados para el puesto. ¿Se acuerdan cuando les dije, ay, no es que mi hijo se merece el puesto? No, no es mi hijo el que se merece el puesto, no es mi amigo el que se merece el puesto, es el que tiene la capacidad y las habilidades necesarias para ejecutar esa función. Ese es el segundo punto que quiero que vean. Cada función dentro de la organización tiene un propósito específico. Es decir, que no voy a tener subalternos en una compañía que no tengan propósitos específicos porque o no estarían haciendo nada o se estarían metiendo en el trabajo de todos. Pero ¿qué sucede cuando el mundo avanza y se requieren capacidades que no se encuentran en el mercado laboral? ¿Qué pasa si sale una nueva tecnología y mi empresa quiere usarla, pero internamente no conocemos esa tecnología y cuando buscamos a alguien no encontramos a nadie?
El tercer punto que necesitamos entender es, si no pueden encontrar a alguien con las capacidades necesarias, deben entrenarlo. Sencillo. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos viendo de Jesús? Pues estas tres cosas fueron las que hizo Jesús cuando vino a la tierra. Empecemos por el primer punto. Jesús vino a hacer una función y espero poder dejarles esto plasmado en su mente. La función que vino a hacer Jesús a la tierra fue darle la oportunidad a los judíos de arrepentirse y volverse a Dios, tal como Jesús lo describe en la parábola de la higuera estéril. Veamos la parábola para que entendamos de qué estoy hablando. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Quién creen que es Jesús en esta parábola? Jesús es el viñador. Jesús no es el dueño de la viña. Ese es Dios. Dios iba a terminar con Israel y Jesús viene a darle la oportunidad a esa viña de que dé fruto, a esa higuera, perdón, de que dé fruto antes de que sea cortada. Pero como la higuera no dio fruto, Jesús le dice esto a los fariseos, Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús cumplió la función que había sido encomendada, pero quedó pendiente una función, darle el reino a otros que produzcan el fruto de él. Además, no podía darles el reino si primero no lo recibía él. Él no tenía el reino, por eso dice, en la parábola dice de las minas, un hombre se fue a recibir un reino, y eso ocurrió cuando Jesús resucitó y ascendió al Padre a recibir el reino. Así que recordemos que el jefe de una empresa tiene la autoridad más alta en la organización. De la misma forma, después que Jesús resucitó y subió al cielo, Él se convirtió en la autoridad más alta en el reino de Dios. Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No solo en la tierra, en el cielo y en la tierra. Así que, siguiendo el ejemplo de la empresa, a quien le correspondía crear la estructura jerárquica inicial es a Jesús. Él es el dueño de la empresa, si lo quieren ver así. Inicialmente, la estructura creada por Jesús fue muy básica. ¿Sí? Como Jesús no está constituyendo una empresa, por así decirlo, solo se selecciona a sus subalternos directos. Y eso lo hace el día que escoge a sus 12 apóstoles. Lucas 6, 12, 13. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y después de hacer eso, Él les dio autoridad para que hicieran como Jesús estaba haciendo. Lo vemos en Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora veamos el siguiente punto de los 3 puntos que les había mencionado. Cada función dentro de la organización tiene un propósito. Jesús tenía en mente un propósito cuando escogió a los apóstoles. De la misma forma que en una organización hay un propósito para cada departamento. Primero entendamos por qué los llamó apóstoles. A mí la palabra apóstol
Se me viene lo que conocemos hoy en día de apóstol. De hecho, son personas que creen que tienen una gran autoridad del Señor y son falsos. Pero eso no es un apóstol. Un apóstol es algo más sencillo. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa una persona enviada. Y eso enfatiza el hecho de que su autoridad no es autoridad de él. La autoridad viene de quien lo envió. Es un mensajero, un enviado, un delegado. Uno comisionado por otro para representarlo de alguna manera. Eso es un apóstol. Y eso fue lo que Jesús hizo. Escoger gente que iba a enviar en nombre de él. Así que no los escogió porque Jesús se sintiera solo, porque necesitaba compañía. En Juan 17, 18 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Estaba hablando a Dios. También leamos Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En ese momento, ningún ser humano podía entender la dimensión de la estructura jerárquica que debería existir en esa organización. Porque era el Espíritu Santo el que los iba a guiar a toda verdad. Así que de esta forma ellos iniciaron esa tarea sin entender o tener claro cómo llevarla a cabo. Sin embargo, el propósito que tenían era de ir y hacer discípulos a las naciones. Si Jesús les hubiera dicho esto el día que los escogió, imagínense esto. Jesús los llama y dice, ustedes dos se van a estar conmigo, ir y hacer discípulos a las naciones. ¿Qué creen que hubieran dicho? Les voy a decir qué creo yo. Si hubieran ido a buscar a todos los esparcidos de Israel a que se levantaran en armas para poner a Jesús como rey, eso hubieran hecho, porque no entendían. En ese momento ellos no entendían ni siquiera por qué los estaba escogiendo. Para poder enseñarle a otros lo que Jesús había mandado, primero tenían que entender cuáles eran los deseos de su rey. Probablemente, como les digo, hubieran ido levantándose en armas, pero primero Jesús tuvo que hacer algo más. Y este es el tercer punto que les había mencionado. Si no puedes encontrar a alguien con las capacidades necesarias, debes entrenar. Esa es la parte importante. Lo que Jesús ordenó de ir y hacer discípulos a las naciones no era algo que alguien supiera cómo hacer. En ese entonces, yo me atrevería a decir que no había ninguno. Por esa razón Jesús hizo algo todos los días de su ministerio, que fue entrenar a sus apóstoles. Él los entrenó. Y lo voy a decir de otra forma para que me sigan. Él los sirvió. ¿Cómo lo hizo? Veamos lo que dice Juan 6, 5, 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle. Esto decía para probarle porque él sabía lo que debía hacer. ¿Sí? Yo no me imagino a un Jesús que se ríe de la gente así como, ¿y ahora qué hacemos vos? No, hombre, no seas burro. No, yo no me lo imagino así, yo no imagino que ese haya sido el propósito por el cual estaba haciendo esto. Era porque quería confrontar sus propias ideas, que era lo que él creía. Él tenía que entender algo que no entendía y que no iba a entender solamente porque se lo dijeran. Veamos Juan 6, 67, 68. Dijo entonces Jesús a los otros 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Váyanse si quieren.
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús estaba haciendo algo fuerte con ellos. Él no estaba haciendo, hombre, vení aquí, yo te voy a cuidar. No, quieren irse, váyanse. Yo sé por qué los escogí, pero si no me sirven, así como le dijo Dios a Moisés, voy a matar a todos estos y voy a crear otra nación de ti. Lucas 9, 54, 56. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, fíjense en esta historia, me da risa. ¿Saben quiénes son Jacobo y Juan? Los hijos de Zebedeo. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, Jesús los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Los hijos de Zebedeo realmente querían probar que eran dignos del puesto, porque yo no he escuchado ni he leído a nadie que se comporte como ellos, así de violentos, voy a decir. Así que el entrenamiento que Jesús les dio fue poco convencional, porque tenía que humillarlos. Ellos, al estar con el rey, se creyeron. Así que tenía que humillarlos. Tenía que enseñarles lo que significaba servir a Dios. Porque en ese entonces la idea de servir a Dios era hacer todos los ritos que hacía Israel. Así que por esa razón Jesús acompañó a los apóstoles, o mejor dicho, los apóstoles acompañaban a Jesús todo el tiempo. En la mente de ellos también querían ese líder militar que se levantara y acabara con los romanos. Pero poco a poco entendieron que lo que ellos estaban esperando no iba a pasar. De hecho, cuando Jesús murió, toda esperanza de ese líder militar se acabó. Si eso no hubiera pasado, ellos hubieran guardado la esperanza de ese líder militar toda su vida. Así que durante todo el tiempo del ministerio de Jesús, los apóstoles, sin saberlo, estaban siendo entrenados para una función específica: darle el reino a otros que produzcan el fruto de él. Ahora, algo que he mencionado en otros mensajes es que existe un aspecto adicional en el tema del manejo de subalternos que no podemos pasar por alto. Y es parte de la función de servir. Y esta es la supervisión. Supervisión, dice, la supervisión es una forma de dirigir, apoyar y mantenerse informado sobre los trabajos de las personas a cargo. Su objetivo es vigilar que las actividades se realicen de manera satisfactoria. Una persona en autoridad está obligada a supervisar a sus subalternos. Obligada. Porque tiene que asegurarse que están haciendo bien la función que él les delegó. ¿Sí? De no hacerlo, la ejecución de esas funciones podría desviarse o no alcanzarse. Así que el propósito de supervisar es alentar. Esto es hablando sobre los subalternos. Alentar a los subalternos. Orientar a los subalternos. Identificar necesidades de capacitación. Identificar necesidades de herramientas o maquinaria, por ejemplo. Imponer medidas disciplinarias o pedir cuentas. Aunque un subalterno puede ser proactivo, porque yo he visto eso en muchos trabajos, ellos mismos llegan con sus jefes y les dicen: quiero que me des feedback, cómo he estado haciendo mi trabajo. Pero a pesar de eso, el jefe no puede esperar que todos sus subalternos sean así. Es responsabilidad de él estar atento a todo lo que está sucediendo debajo de él. Porque no pensemos en el dueño de una empresa, pensemos en un jefe. Tiene una posición intermedia en una estructura organizacional. ¿Sí? Si él no supervisa a sus subalternos,
El que no está haciendo su trabajo es él, porque el jefe de él le delegó una función y él es el responsable de esa función. No son sus subalternos, es él, para el jefe. No sé si me explico. En una estructura organizacional donde hay una jerarquía o una jerarquía de autoridad delegada, yo soy responsable de todo lo que está abajo de mí, para cuando el que está arriba de mí me pida cuentas. No sé si me explico. ¿Sí? O sea, Dios no va a venir a mis hijos a decirles, ¿por qué como hijos ustedes se están portando mal? No, va a venir conmigo y me va a decir, ¿vos qué onda? Pareciera como que no has leído la Biblia. ¿No te acordás de lo que le hice a los hijos de Eli? O sea, imagínense esa conversación. Yo soy el responsable de lo que está abajo de mí. No son los subalternos los que son los responsables. Y es común ver en las empresas malos jefes. Se me ocurrió un ejemplo y voy a decir un ejemplo. Créanme que es sin ánimo de ofender porque puede ser pura coincidencia. Vas por allá. Estábamos viendo nosotros con mi esposa una serie coreana, porque hemos visto varias, ¿no? Pero yo no sé, hemos visto más que series como románticas o como chistosas. Pero yo no he entendido todavía si esa es la realidad o no. Pero en esas series los jefes son unos desgraciados. En serio. O sea, yo no estoy diciendo que así sea la realidad. Pero en la que estábamos viendo ayer, viene un jefe y le dice a un empleado que haga algo y el empleado le dice, no, si hago eso, esto va a pasar. Hacelo, te lo estoy diciendo yo, te vas a poner a discutir conmigo. Y se pone a hacerlo y pasa lo que el empleado dijo. Y cuando se ve el escándalo, llega el jefe del jefe. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién hizo eso? ¿De quién es la culpa? Y el jefe señala al empleado y el empleado, no, yo hice, no, cállate, le dice. Pero es que yo, cállate, ya no digas nada porque lo vas a arruinar todo. Y él tiene que asumir la culpa y se humilla. Triste, ¿verdad? O sea, realmente es triste. Y después llega el jefe del otro y entonces ya todos se ponen como en orden, pero todos tratan los jefes se ven humildes hacia allá, pero son unos desgraciados para abajo. ¿Sí? Y no estoy diciendo que solo Corea es así. Lo que estoy diciendo es, me dio risa ese ejemplo, porque casualmente todas las veces que hacen chiste de los jefes es así. Pero aquí en Guatemala pasa algo peor. Y eso es lo más triste. En Guatemala los jefes son corruptos. Contratan a sus amigos. Miran cómo se aprovechan del dinero de la empresa. Eso es lo que pasa aquí en Guatemala. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del corrupto. No, es del jefe del corrupto, porque él no hizo el trabajo de supervisar. Así que aunque el jefe del corrupto no sea corrupto, él es corrupto, porque hay corrupción en su departamento, hay corrupción en su autoridad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No solo se trata de si yo estoy haciendo bien, no importa lo que estén haciendo abajo de mí. Se trata de yo tengo que saber lo que están haciendo abajo de mí, porque eso refleja mi trabajo. Entonces, la supervisión es importante. Pero ¿cómo Jesús iba a supervisar lo que iban a hacer sus apóstoles? Si se fue al cielo, ¿se han puesto a pensar en eso?
Vemos Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Veamos otro pasaje, Juan 16:12-13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hechos 5:19-21. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Aquí habla de ángeles, habla de Espíritu Santo, pero es Jesús el que está respaldando la obra de sus subalternos. Es Jesús el que los está supervisando. Está identificando debilidades, está identificando necesidades, está identificando o incluso llamando la atención, poniendo medidas disciplinarias. Era lo que le pasó a Pablo, que se quedó ciego. Yo creo que este no se va a leer mucho, vamos a ver, Hechos 10:9-16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Se acuerdan de eso? No voy a leer el pasaje, sino que les voy a recordar la historia. Para los judíos era casi prohibido convivir con los gentiles. No podían entrar a una casa con un gentil. Y Pedro tenía esa mentalidad. Después de que Jesús se fue, Pedro seguía con esa mentalidad. Así que Jesús necesitaba orientar. Jesús necesitaba guiarlo para que hiciera bien su trabajo. Y no iba a cambiar de opinión a menos que el Señor mismo se lo dijera. Así que lo que hizo fue algo más complicado todavía. Le presentó animales inmundos y le dijo: mata y come. Y él no entendía, o sea, no le estaba diciendo: anda con los gentiles, no. Mata y come. Y él dijo: pero Señor, yo no he comido nada inmundo desde que nací. Y Dios simplemente le responde: lo que Dios limpió, no le llames inmundo. Y estoy seguro que Pedro no entendió porque se quedó perplejo. Pasó 3 veces, o sea, imagínense. O sea, no era algo así como que, o yo oí como que algo, no. O sea, yo era una visión visible que le tiraba por la ventana todo lo que creía en lo que era ser inmundo y ser limpio. Y cuando lo llegaron a buscar, imagínense, o sea, este pasaje es algo que cambió la vida de Pedro. Llega a la casa del gentil, le empieza a hablar y el Espíritu Santo los bautiza. Como él dice, jamás se había bautizado a alguien en el Espíritu Santo sin ser bautizado primero en agua. Porque Pedro no lo hubiera querido bautizar porque era gentil. Así que Dios tenía que hacerlo primero para que entendiera, porque no entendía todavía. Ahí estaba Jesús supervisando la obra, para que la obra se hiciera como tenía que hacerse, porque creo que los apóstoles no la hubieran hecho bien. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Sigue diciendo el Espíritu Santo, pero era Jesús. Hechos 16:6
17. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Por qué? Porque así quería Jesús. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué? Eso era lo que quería el que está en autoridad. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y lo interesante de esta supervisión es que podemos ver cómo Pablo supervisó también. Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra para ver cómo están. Y sabemos qué fue lo que él hizo. Él no llegó solo para ver cómo están y saludarlos y estar ahí tomando cafecito y todo. No, él llegó a corregir lo que estaba pasando mal en las iglesias. Él llegó a enseñarles, él llegó a orientarlos. Imitó la supervisión que Jesús les estaba dando. Esa es la supervisión que nosotros deberíamos estar dando. Y que me atrevería a decir que la iglesia no da. Que en los trabajos no se da. Que en las familias no se da. No hay lugares donde se dé una supervisión sana. Puede que esté siendo exagerado y que sí haya lugares en donde se haga una buena supervisión. Pero a veces no entendemos y no tenemos claro que la misión que el Señor nos dio nos tiene en una posición en el cuerpo. Y si tenemos el privilegio de tener subalternos en nuestra casa, en nuestro trabajo, debemos servir como Jesús sirvió. No como el servicio que hay en nuestra mente, que es un servicio de malacostumbrar a la gente, de malacostumbrar a que la gente no haga nada. No, no es ese servicio. Es un servicio de, si esta pieza no está funcionando, yo la voy a cambiar y voy a poner otra que sí funcione. Es que es mi amigo, entonces no le voy a decir nada, ¿no? No funciona esa pieza, es mi responsabilidad cambiarla, porque si no, el que está haciendo mal el trabajo soy yo. Es más difícil en temas como la familia, por ejemplo. Es más difícil ver cómo se refleja esto en la familia. Pero empecemos teniendo claro que ser un servidor en el reino de Dios no significa que somos esclavos de la gente a la que es nuestra subalterna. No somos esclavos de ellos. Significa estar atentos a las funciones de las personas que están bajo nuestra autoridad para suplir sus necesidades y así puedan hacer la obra que se requiere, sin creer que porque estamos en ese puesto de autoridad somos más que alguien. En otras palabras, debemos velar por el éxito de la obra, proveyendo lo que se necesite para lograrlo. No buscando nuestra gloria, sino buscando la gloria de Dios. Juan 7, 17, 18 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que busca la gloria del que me envió. Somos nosotros enviados de Dios, de Jesús. Esa gloria es la que debemos estar buscando, no la gloria de ahorita soy en un puesto de autoridad. Me miran y estoy aquí parado enfrente de la gente. Me admiran. Esa es basura en el reino de Dios. Y lo peor de todo es que eso es castigado, porque el que se enaltece será humillado. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Ese es Jesús.
Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No en mi vida. Dejemos de pensar en qué quiere Dios para mi vida. No, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios en este mundo? Porque esa es la voluntad que nosotros debemos buscar. Cuando decimos la voluntad para mi vida, ¿saben qué? Es egoísta. Es querer creer que Dios tiene una voluntad para mi vida para que me vaya bien, para que yo tenga una buena vida, para que mi familia tenga una buena vida, para yo ser de bendición. Y no es así. No es eso lo que tenemos que buscar. Que Dios nos lo dé, gracias a Dios. Pero es su voluntad para su creación lo que debemos buscar. Su voluntad para la raza humana, eso es lo que debemos buscar. ¿Qué creía Dios cuando creó al hombre? Él tenía algo en mente y lo echamos a perder. Y mandó a Jesús para restaurar eso. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. En esa voluntad, que es lo que mi rey quiere. Es como un servidor. Se quedó sin agua mi rey y tiene sed, yo le voy a llevar, aunque no me pregunte. ¿Eso me quita la sed a mí? No. ¿Me hace ser alabado por la gente? No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y Dios dijo, Jesús, todas las naciones te voy a dar, pero siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así como, ¿cómo así? ¿Cómo así? A ver, para que Jesús se siente con Dios, Dios también está sentado. Entonces, ¿cómo va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies si los dos están sentados? Jesús es la cabeza. En nuestra realidad, nuestra cabeza está pegada a nuestro cuerpo, porque así es como transmiten las instrucciones a nuestro cuerpo. Pero en lo espiritual, la cabeza no tiene que estar pegada al cuerpo. La cabeza está sentada a la diestra del Padre, pero el cuerpo está aquí. Y el cuerpo es el que tiene que hacer la obra. Pero no la estamos haciendo. Y me atrevería a decir que no la entendemos. Antes bien, si no tenemos cuidado, en lugar de ser gente que sirve a sus subalternos, nos vamos a convertir en solo gente controladora, que quiere que sus subalternos no se equivoquen. Me estás haciendo quedar mal en frente de mi jefe. Pero supervisar significa identificar las necesidades, debilidades, fortalezas o incluso los riesgos potenciales que nosotros debemos solventar. Si no hacemos así, nos vamos a convertir en mayordomos infieles. Lucas 12, 42, 46. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Aquí dice, la instrucción es, le va a dar su ración, pero se la va a dar a tiempo. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya sido así, en verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo
el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y lo pondrá con los infieles. Y Job mismo dice, si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería? Al final, el objetivo del servicio de la autoridad es hacer crecer a los que están debajo de nuestra autoridad, hacerlos crecer para que puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Y ejemplos más claros, como padres es nuestra responsabilidad supervisar a nuestros hijos, mientras son menores de edad, por supuesto. Debemos formarlos, enseñarles, guiarlos y prepararlos para ser los hombres y mujeres que tienen que ser cuando sean adultos. Y lamentablemente en este mundo, incluso en las iglesias, me he dado cuenta que los padres ignoran a los hijos. Están cansados de tanto estar lidiando con los hijos, ya no quieren escuchar llantos, ya no quieren estar cambiando pañales, ya no quieren estar dándoles de comer, ya no quieren estar haciendo nada y los ignoran. No los ignoran de, voy a hacer como que no está llorando, o tal vez sí, o tal vez sí, pero hay alguien que nos está viendo y nos va a pedir cuentas de eso. Nos está supervisando y nos va a llamar la atención. Y no llama la atención así como, lo vas a hacer mejor. Si a Israel le quitó el reino, ¿ustedes creen que Dios no nos puede quitar a nuestros hijos? Y no es por asustarlos, pero si no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿qué creen que podría hacer? La responsabilidad de un padre no se limita a darles techo, comida, vestido, educación. Es formarlos y enseñarlos. Tienen que ser buenos hombres y buenas mujeres en la sociedad, preparados para toda buena obra. Ese es el fin. Y en el trabajo, si se le delega autoridad a un subalterno que no se supervisa, se puede convertir en algo corrupto. Pero sobre nosotros va a caer esa corrupción. Nosotros vamos a ser los culpables de eso. Poco a poco el trabajo esperado no se va a realizar. O puede haber un desfalco en la empresa por nuestra culpa. Y no cuenta que yo diga, ay, es que no me di cuenta. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta? Así que actitud y acción. No se sirve maleducando, se sirve supervisando, no creyéndome más. Ustedes creen que como padres somos más que nuestros hijos. Ellos son hijos de Dios, hechos a la imagen de Él. Somos más que eso. No, no perdamos eso de mente. No son nuestros hijos. Dios nos los dio, sí, pero no son nuestros. Dios nos confió una tarea. Imagínense que haya venido su rey y hubiera dicho, así como decía un pasaje, ¿a quién enviaré? Y viene Isaías y se para y dice, envíame a mí. Imagínense que su rey diga, ¿quién podrá educar a este niño? Y nosotros nos levantamos, dámelo a mí. Ok, tomando. Pero tenemos que hacer el trabajo que se tiene que hacer. No es solo por la moda de tener hijos, o porque mis amigos tienen hijos y yo no tengo hijos, yo quiero tener hijos. No, 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 no. Son hombres y mujeres que podrían cambiar Guatemala o el mundo. Y nosotros podemos echarlos a perder.
si no hacemos bien nuestro trabajo. Así que este fue un mensaje especial para mí, por muchas razones. Y espero haber podido transmitirles lo que había en mi corazón, lo que Dios puso en mi mente. Quiero terminar con una oración. Acompáñenme, por favor. Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias por mandar a tu Hijo. Y de verdad creo que no podemos dimensionar el amor que nos tienes, por lo cual lo enviaste. No podemos entender, no podemos entender el precio que pagó. No puedo imaginarme un número tan grande en mi mente que me diga cuánto vale lo que tu Hijo pagó. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener el corazón de tu Hijo, esa humildad que tuvo. Ayúdanos a entender qué es lo que tiene tu corazón, cuál es tu voluntad. No tu voluntad para mi vida. Sí quisiera muchas cosas, pero me doy cuenta que eso no vale nada. En esta vida que se ve que se va echando a perder cada día más, que me hace pensar que quisiera que tu Hijo estuviera aquí para reinar con justicia. Pero a veces no sé lo que pido y puede ser que si tu Hijo viniera yo sería desechado, porque yo no estoy haciendo la justicia que esperan. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como cuerpo, ayúdanos como congregación a entender tu voluntad, a entender lo que realmente hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, lo que quieres que nosotros, como nosotros seamos, cómo nos debemos comportar, qué debemos hacer. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos guíe a toda verdad, nos guíe a toda obra y que nos ayude a hacer la obra que necesitamos hacer para que tu Hijo regrese. Danos humildad, humilla este corazón altivo que tenemos y haznos ser dignos servidores tuyos todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Bendice esta iglesia, Señor, bendice tu iglesia y despiértanos. Déjanos ver con tus ojos, déjanos oír con tus oídos, déjanos entender para que seamos cada día más justos y más parecidos a tu Hijo. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Muchas gracias.